Bueno, hay que ver cómo nos cuesta eso de coger el ritmo cuando lo hemos perdido por cualquier causa. A nosotros, desde luego, nos pasa factura el fin de semana, luego el lunes y el martes nos cuesta bastante hacernos con la rutina de la semana que tenemos por delante, pero la vida es así y no lo podemos remediar. Bueno, ahora, por ejemplo, ya estamos en una semana plena de trabajo, con las fiestas finalizadas al completo y a tope en todos los sentidos, en casa, también en el trabajo, en el transporte, en nuestras actividades complementarias. Se acaba la Navidad y con ella pues también la relajación y las celebraciones. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sucede? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Formulo esta pregunta porque seguro que muchos de vosotros, ponedores, ha sentido una especie de tristeza después de las fiestas navideñas. Así que vamos a intentar conseguir un estado mínimo de felicidad, de tranquilidad vital, para que podamos recordar el año 2025 como un año estupendo. Vamos a ver qué nos cuenta Silvia Álava. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en psicología general sanitaria y también en psicología educativa. Madre mía, qué cantidad de cargos. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pulpo. Qué fresquito hace, madre mía, discúlpame. Oye, he leído que estos días, también lo he escuchado en algún sitio, ¿no? Hablar sobre la depresión post-Navidad. ¿Eso realmente existe, Silvia? Lo digo porque la palabra depresión conlleva un diagnóstico que es demasiado serio. A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algo que los psicólogos insistimos muchísimo y estamos en una sociedad que está patologizando la normalidad. Sí. Es decir, si tú te has tirado 15 días de vacaciones, en Navidades, con horarios muchísimo más relajados, con mucha vida social, las Navidades se caracterizan por quedar con mucha gente, con la familia, con los amigos, a veces del colegio, con los Sí. amigos del barrio, con amigos de otros sitios, en los que, bueno, pues puede haber habido momentos complicados, pero también momentos de pasarlo muy bien y muy divertidos. Llega ese choque con el ritmo otra vez de trabajo, de horarios y nos cuesta. Pero no podemos hablar de depresión y de Ujú, depresión posnavidad. ¿Por ujú. qué? Porque cuando hablamos de depresión, la depresión ya estamos viendo que es un problema, que es un trastorno y tiene que haber un diagnóstico de un profesional con una evaluación clínica y Claro. tiene que haber unos síntomas y además estos síntomas tienen que estar mantenidos a lo largo del tiempo, Mm, por lo menos durante unos cuantos meses. claro. Entonces, no vamos a hablar de esa depresión post-Navidad ni depresión post-vacacional, Mm. sino del choque que es de me lo estoy pasando bien y no tengo horarios y está todo muchísimo más relajados a, bueno, pues esa Mm. realidad en la que tenemos una serie de responsabilidades, pero no es Ujú. depresión. Y eso es importante que hablemos de eso hoy en esta madrugada en la cadena COPE. Tenemos diversas formas de comunicación con este estudio. La primera, facebook.com/poniendo las calles, donde si me sigues en este momento yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Tenemos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y también nuestro WhatsApp, 662-942-605. Es verdad que esto que nos cuentas del tema de la depresión, o no depresión, que no es lo que estábamos hablando. Mm, Yo creo que también esto ahí, Silvia, esto es como sacar las cosas de quicio. El ser humano es dependiente de la rutina, lo tenemos muy claro, las necesitamos. Con lo cual yo creo que este tipo de cambios nos trastorna a todos, ¿no? Es verdad que las rutinas a todos nos vienen muy bien, Sí. ¿no? Y las rutinas es algo que se agradece. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando hablamos de rutinas, sobre todo algo que no conviene y que los psicólogos también insistimos mucho, y los médicos también es no alterar el ritmo del sueño y de vigilia. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente en vacaciones tendemos a dormir más. Pues no estamos tan esclavos del despertador y nos podemos despertar un poquito cuando queremos. Y esto es algo que se acusa mucho, el dejar de dormir las horas suficientes. Todavía estamos a tiempo de hacer esos propósitos para el año 2025 y quizás uno de los que tenemos que poner es vamos a mantener rutinas saludables y estas rutinas saludables tienen que empezar por dormir las horas suficientes, Exacto. porque cuando no dormimos es que compramos todas las papeletas para desarrollar problemas tanto a nivel de salud física Ya lo como creo, a nivel de salud mental. ya lo creo. Hay que cuidar y hacer una alimentación sana, equilibrada, hay que hacer deporte, hay que moverse y también hay que atender a las emociones. Si somos capaces de hacer esto, que se puede hacer de forma compatible con ese horario y con esa rutina de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente pues vamos a conseguir incrementar nuestro bienestar emocional y estar
estar mucho mejor a lo largo de todo el año. Claro, además de los días de vacaciones, aquí, Silvia, se da la circunstancia también de que se producen diversas celebraciones, digamos que son jornadas de pasarlo muy bien. Estamos todo el día como embotados en la cabeza, en pasarlo bien, ¿no? ¿Todo esto realmente nos afecta o no tiene nada que ver? Las celebraciones y las fiestas siempre nos vienen bien, vamos Vale. a ser completamente sinceros. ¿Cuál es lo que pasa? Que en Navidades las emociones es un momento en el que están muy, muy a flor de piel y es un momento de emociones muy intensas. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre, por desgracia, son emociones agradables. Es verdad que hay días que pueden ser muy especiales, cuando hay niños, ese momento en el que viene Papá Noel, que vienen los Reyes Magos, pero también hay situaciones que son complicadas, pues cuando te tienes que enfrentar a las sillas vacías de personas importantes para ti que ya no están en esa mesa de Navidad, cuando a lo mejor lo que te toca es quedar con gente, bueno, pues que tú no hubieses elegido, pero estás ahí porque sabes que para la familia de tu pareja es importante que tú estés, que tú elegiste a tu pareja, pero no su familia, y no siempre nos llevamos tan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las emociones en Navidad pues en ocasiones están como muy disparadas, muy a flor de piel y no siempre son agradables, a veces son desagradables. Sí. Y eso tiene un impacto emocional fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que no lo están pasando tan bien y tener que enfrentarse a las Navidades y tener que enfrentarse en ocasiones a dar explicaciones que no son necesarias de por qué comes, por qué no comes, por qué has adelgazado, por qué has engordado, por qué haces esto, tienes pareja, no la tienes, porque no tienes hijos, bueno, pues no es agradable. Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta, No, yo creo que sobre sí. todo para intentar hacer la vida más fácil a los que nos rodean Mm. y ver qué tipo de situaciones creamos, si nos estamos sintiendo todos cómodos o estamos haciendo que haya gente de nuestro alrededor que esté más incómoda. Hombre, aquí en Poniendo las Calles hemos hablado con diversos psicólogos a lo largo de, fíjate, ya estamos en la 10ª temporada, poniendo las calles a nuestra España, ¿no? A nuestro país. Y en la cuestión psicológica o mental de la que estás hablando, pues siempre se tiene en cuenta el equilibrio, lejos de los vaivenes emocionales, eso que también tú estás contando en este momento. Sí que te quiero preguntar, por favor, Silvia, ¿cómo podemos entonces gestionar todo eso para lograr una mayor serenidad, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar? Claro que sí, por supuesto que toda la parte emocional se puede entrenar y se entrena trabajando las habilidades de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos para percibir las emociones en nosotros mismos, en los demás, entender esa información que nos están dando las emociones, comprender por qué me siento de una determinada forma para a partir de ahí poder regular esa emoción. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar? Bueno, por el primer paso, que es empezar a mirar hacia adentro y ver qué es lo que estamos sintiendo. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sentimos algo que es desagradable, ay, nos da como miedo pararnos, hacer ese ejercicio de introspección para poder mirar, ver qué es lo que nos ocurre. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, perder el miedo a conectar con nuestras emociones para poder empezar a trabajar con ellas, para poder mirar y decir, ¿por qué en estos momentos me estoy sintiendo de esta forma? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la causa, la consecuencia de mi emoción? ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué me quiere decir? Porque en el momento en que ya somos capaces de empezar a hacer esto, podré aceptar la emoción que estoy sintiendo en lugar de pensar, decir, es que yo no tendría que sentirme así. No, no, perdona, claro que tienes que sentirte así, porque es que el cerebro, hay una parte del sistema límbico en el que se sienten las emociones que es libre y todas son lícitas. Vamos a ir viendo por qué te sientes así, vamos a aceptarlo y vamos a aprender a manejar esas emociones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo que digo Igual. es que se trata en la vida de aprender a hacer una conducción en manual, es decir, dejar de ir en automático de voy, ¿no? Sintiendo una cosa detrás de otra, pero además me estoy dejando llevar, ¿no? Y reacciono sin ser consciente, sino que lo estoy haciendo de forma manual, de forma consciente, soy consciente de lo que siento y yo elijo cómo voy respondiendo, Ujú, en lugar de esas reacciones en automático. ujú. Sé que lo que estoy diciendo me Eso podéis estar escuchando diciendo, bueno, pero esto que dice Silvia es difícil. es No complicado. es fácil, vamos Mm. a ser completamente sinceros, Sí. pero entrenando se puede mejorar y se puede mejorar muchísimo. Y tienes razón, y quizá tengas razón. Lo que pasa es que es a veces tan complejo, ¿no? Nos hacemos tantas preguntas de esto por qué no está funcionando, por qué me siento así. Hablas de un entrenamiento que yo creo que es muy potente.
que a medida que nos vamos haciendo todos un poquito más mayores, como que nos llevamos mejor con nosotros mismos, que somos capaces incluso de tener conversaciones con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio ser. Y la verdad que incluso a veces hay cosas que con las que no tienes ni siquiera, no sé, un punto en común, pero que son muy buenas esas reflexiones, como tú bien nos estás diciendo ahora mismo aquí en Poniendo las Calles. Pero claro, si nos ponemos a mirar en el lado profesional, Silvia, en la vuelta al trabajo, por ejemplo, quizá este rechazo a renovar la rutina refleja otro problema, que es ni más ni menos, y cuidado que lo pongo aquí entre comillas y en negritas, el mal reparto que hacemos de nuestro tiempo. Y es que esto es así. Yo creo que esto que estás diciendo es fundamental. Ujú. Sería interesante no dejar todo lo que nos gusta y todas las cosas que son agradables única y exclusivamente para las vacaciones. Claro. ¿Por qué? Porque entonces luego nos va a ser mucho más complicado mantener ese bienestar ahí emocional. Entonces Mm, sí que hay que pensar y decir, venga, pues vamos a hacer a lo largo de la semana, mm. vamos a ir poniendo y reservando determinados espacios para hacer cosas que nos gusten. Bueno, pues a lo mejor me puedo reservar un ratito para hacer reporte, otro rato en el que voy a llamar a un amigo o una amiga, otro rato en el que voy a hacer otra cosa, siendo realista. Todo en el mismo día no va a caber, Claro. ¿no? Y a lo mejor no cabe ni tan siquiera en la misma semana. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que el trabajo lleva muchas horas y las obligaciones que muchas veces tenemos a nivel personal, a nivel familiar, de lo que sea, también son muchas. Pero si vamos pensando cuáles son esos ladrones de tiempo, cuáles son esas cosas que las que dices, oye, con esto he empleado muchísimo tiempo, pero Sí. no me ha aportado tanto. Seguramente que los vamos a encontrar y quizás ahí los podemos sustituir por otra cosa que digamos, ah, mira, esto a lo mejor me aporta mucho más. Yo pongo mi ejemplo personal, ¿no? Yo desde hace unos años, a mí siempre me ha encantado leer. Y leía mucho en Navidad, en vacaciones, en Ah, cualquier tipo de vacaciones, bien. y luego me costaba más leer cosas que no fueran del trabajo, ensayos, artículos, papers, durante el día a día. Y Ujú. desde que fue, ¿no?, el tema del confinamiento, COVID, que lo recuperé bastante, digo, pues ahora lo que hago yo para mí es, me he dado cuenta que a mí me viene mucho mejor no ver series por las noches y leer un ratito un libro, Ah, ¿vale? bueno. Mi ladrón de tiempo era esa serie y lo he metido por otra cosa que me viene mejor. Pues eso lo podemos hacer. ¿Cuáles son las cosas que a mí me ayudan a sentirme mejor y qué rato las voy a ir poniendo? Siendo realistas, que a lo mejor dices, jo, es que me encantaría horas. Bueno, pero es que no te da tiempo. Mete 15 minutos de conversación con un amigo, Ujú. mete, ¿no? Hacer un poquito de deporte a lo mejor un día a la semana y luego ya lo iremos incrementando. Muy bueno. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, Ujú. reservando esos espacios en la agenda. Ujú. Otra cosa importante, que a lo mejor estoy equivocado, pero es algo que en mi día a día a mí me viene muy bien, y también esto lo cuento en voz alta y lo comparto con toda la audiencia, porque considero que desde que lo hago, hará cosa de 4 años más o menos, que me siento mucho mejor, que es el ir apuntando las cosas, todas las cosas que tengo que hacer para el día siguiente o para la semana. Antes me elaboro una lista y me doy cuenta de todo lo que tengo que, bueno, organizar para los próximos días, y me sirve para organizarme la vida, para visualizar todo lo que tengo por delante. Yo no sé si es buena idea. Para visualizarlo, tenerlo presente y también para incrementar el compromiso con nosotros mismos. Mira. ¿Por qué? Porque si no, a veces se quedan en ideas, en deseos, en Mm, cosas que vamos pensando. Pero cuando yo cojo un papel y lo apunto, ujú. estoy generando un compromiso conmigo, con mi persona. Y además, no solamente se trata de coger un papel, apuntarlo y dejándolo donde lo veamos, sino que, digamos, reservando esos espacios para realmente poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre los deseos y los objetivos. Un Claro. deseo es algo que yo estoy en mi casa diciendo, ay, pues es que desearía de tener más tiempo para tal, pero en el fondo no lo estoy, todavía no estoy en esa fase en las que voy a incrementar mi energía y le voy a dedicar tiempo a esto. Y Mm. cuando hablamos de objetivo, implica que yo tengo que tener ese compromiso conmigo mismo, con mi persona, para dedicarle por lo menos un poquito de tiempo. Y además ya lo voy apuntando y yo mismo voy haciendo por buscar cómo conseguirlo. Ujú. Qué interesante, por favor. A lo mejor esto también se puede adaptar y en una familia sentar a todos en la mesa para planificar el ocio, y ya de paso, Silvia, bueno, pues organizar las horas de los niños y adolescentes con las pantallas. Esto nos puede venir muy bien a todos. Lo digo porque a lo mejor si se establecen una serie de reglas, la gente y los miembros de esa familia se van a llegar a animar, ¿no?
Por supuesto que les va a animar. Y fíjate, yo que aquí distinguiría dos cosas. Por un lado, tendríamos que ver, oye, ¿cuáles son las normas que tenemos en casa, que queden Ujú. bastante claras, que podamos hablar un poco de la importancia que tenemos en cómo nos tratamos, de intentar hacer sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás, y que por eso nos tratamos desde el respeto, entendiendo cómo se pueden sentir el resto de los miembros de la familia. Y luego, respecto al ocio, hay que decir una cosa. A ver, es que el ocio, todo lo que tiene que ver con digital, es muy cómodo, porque yo me siento y no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? Que los niños o los adolescentes rápidamente, enseguida se apuntan a esto. Sin embargo, cuando tú les propones planes y les propones planes chulos, al principio te miran como diciendo, "Ñe", pero es que luego se lo pasan muy bien y les gusta, e incluso a los adolescentes. Entonces, quizás también este puede ser un año en el que nos podamos plantear más tiempo de ocio en familia y decidir, bueno, pues que vamos a hacer una excursión por la sierra o a ver algo o simplemente dar un paseo o vamos a ver esta exposición. Ahí tenemos que pensar, ¿no?, en nuestros gustos como familia, en nuestros gustos de nuestros hijos e ir ofreciéndoles alternativas. Porque de verdad que cuando tú les das esas alternativas y además se dejan fijadas, ¿qué es lo que pasa? Que lo pueden pasar muy bien. Lo que pasa es que tenemos que ver cosas que nos gusten a todos. Pues a lo mejor ya hacemos ahí algo que le gusta más a mamá, Sí. otro día que le gusta más a tu hermano, otro día que te gusta más a ti, pero sí que es cierto que tiene que estar un poquito Mm. consensuado que nos vaya a gustar lo que Ya. hacemos. Y luego además hay otro factor que desde mi punto de vista influye en este malestar de la vuelta de Navidad y es el mero hecho de pasar de un año a otro, que tendemos a recapacitar sobre el año que ha pasado y por otro lado nos planteamos todo lo que tendremos o tendríamos que hacer o haber hecho, o sea que son reflexiones que en familia está muy bien llevarlas a cabo. Claro, es que hay que pensar que cuando, ¿no?, la aguja del reloj cambia y Claro, estamos ya en ese 1 de enero, claro, que han pasado unos segunditos, exacto. no es lo mismo, ¿no? Ese tiempo, por así decirlo, físico, que es exactamente el mismo que cuando lo vivimos a nivel emocional, porque ha cambiado de año. Y ese cambio de año es el momento de hacer muchas veces ese balance, ¿no? Ese balance de cómo ha ido mi año, qué he conseguido, qué no he conseguido. Bueno, y a veces el balance no sale tan positivo como nos gustaría. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Bueno, poder proyectar y poder ver que vamos a tener un año en el que a lo mejor hay situaciones que no nos van a gustar y que son desagradables y que me tocan, ¿no? Ojalá en la vida se pudiera estar haciendo las cosas divertidas y que nos gustan, pero bueno, bienvenidos al mundo real. En el mundo real a veces Mm, hay que hacer cosas que te incomodan y cosas que no te apetecen, qué bueno. porque es lo que te toca, porque es lo que en este momento hay que hacer. Bueno, pues vamos a intentar pasar por ahí intentando estar lo mejor posible y también luego aprovechar y decir, vale, pero se trata también un poco de incrementar el bienestar emocional y también incrementar otro tipo de actividades o otro tipo de situaciones que me generen emociones agradables y que me hagan sentir bien. Ujú. De verdad que da gusto escucharte, Silvia. Es una pasada que estés poniendo las calles esta madrugada con nosotros aquí en la cadena COPE. Tú eres además especialista en psicología infantil, en el mundo de la infancia, así que aprovecho porque, fíjate, me he encontrado con algún que otro niño, algún que otro sobrino, Willy, por ejemplo, mi sobrino Willy o mi sobrino Carlitos. Bueno, pues que esos días de repente estaban de vacaciones, pero es que no podían dormir, no conciliaban el sueño. Tienen pesadillas incluso. Y sobre todo es el momento en el que ya tienen que empezar a organizarse la mochila para prepararse para el colegio. En esos momentos, ¿qué hacemos con la chavalería que vive y tiene esos momentos en los que se empiezan a hacer preguntas cuando se meten en la cama? Escucharles. Escucharles. Escuchar, Ujú, ver qué es lo que está ocurriendo, ujú. validar las emociones que están sintiendo. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces esto tiene que ver con es que fíjate, se está muy cómodo de vacaciones y me da pereza, Claro. ¿vale? Y ahí no pasa nada. Pero en otras ocasiones sí que puede estar ocurriendo algo. Puede estar pasando algo en el cole, puede que estemos siendo víctimas de bullying, de acoso, puede que es que haya un problema a nivel escolar, a nivel académico y siento que no llego y necesito que alguien me evalúe y me dé esa ayuda. Luego vamos a escuchar muy bien qué es lo que ocurre, vamos a validar ahí las emociones y sobre todo vamos a observar cómo es la vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque si tardan un poquito y tardan ahí unos 15 días en volverse a poner un poco las pilas, en volver ahí un poco a coger la rutina, bueno, pues lo más probable es que no pase nada. Pero cuando siguen tardando y además siguen verbalizando y siguen diciendo que no quieren ir y siguen con pesadillas con las noches y siguen tal, vamos a valorar y vamos a ver
por si acaso no sea que esté ocurriendo algo que necesitan ahí nuestra Ujú. ayuda. Manuel Zancajo es un ponedor que me está escribiendo ahora, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Silvia qué nos tiene que decir a las personas que no tenemos ilusión, que estamos desmotivados. Me parece brutal esta aportación que nos hace un oyente, un ponedor desde Huelva, Manuel Zancajo. Silvia, ¿qué les decimos a esas personas que no tienen ilusión? Qué pena, ¿no? Pues yo lo que les diría es que fíjate que es que cuando no tenemos ilusión pasamos de vivir a sobrevivir. Y si lo que queremos es vivir, hay que buscar algo que nos motive, Mm. algo que nos ilusione. Y en esta motivación y eso que nos ilusione, tenemos que tener muy claro que no tienen que ser cosas muy grandes. Es que a lo mejor mi motivación no tiene que ser, es que en este año me voy a casar, voy a tener un hijo, voy a hacer lavado, voy a entrar en la carrera. Perdona, que es que a lo mejor tu motivación es voy a cada día a disfrutar, voy a dormir, intentar dormir bien por las noches, voy a disfrutar de esa conversación que tengo con un amigo, con una amiga, voy a ser consciente que estoy haciendo cosas útiles, voy a ser consciente, o sea, que esa ilusión no tiene que ser una ilusión muy grande, muy grande, muy grande de algo que digas que es que va a dejar huella, que la ilusión está más en esas cosas pequeñitas Mm. del día a día, en volver a ver el mundo con los ojos de niño que se sorprende porque dice, ¡hala! Mira qué árbol más bonito. Mira qué flor, fíjate qué columpio, fíjate. Entonces, poder volver a ver ¿no? El mundo con esos ojos de niños desde la sorpresa y desde la ilusión por las cosas pequeñas del día a día. Ujú. Prácticamente no tenemos tiempo para más. Nos vamos acercando a las 2 de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE. Silvia Álava, nos han regalado ya un montón de libros, muchos de ellos de ayuda para la educación infantil. Lo digo porque no sé si este año 2025 va a aparecer algún título nuevo por parte tuya. Pues estoy ahí, la tengo todavía en la cabeza, pero sí que quiero volver a escribir un libro, a ver si conseguimos que se llegue a materializar. Si no llega al 2025, por lo menos que sea para 2026. Es un placer escucharte, es un placer leerte. Silvia Álava, doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psicología general sanitaria y en psicología educativa y también a partir de ahora una ponedora de calles. Gracias por escucharnos, gracias por compartir estos minutos de radio. Un abrazo bien grande. Muchas gracias a vosotros.